Bien, mis amados, conflicto entre dos reinos. En esta semana les compartía a algunos hermanos donde sucedió una situación muy dolorosa en Barranca, cerca del trabajo que Dios nos ha dado allí en Barranca. Y al local siguiente asesinaron a una persona. Lo asesinaron a esta persona y dentro del local, dentro del trabajo. Y eso para nosotros fue bastante impactante porque estaba muy cerca y conocíamos el lugar. Eso fue hace unos 10 años atrás, pero en esta semana alguien me refería que los móviles de este crimen parece que fue la novia que lo entregó a los verdugos. ¿Se imagina? Aquel hombre durmiendo con el enemigo, viviendo con el enemigo, de pronto amando a una persona que lo entregó a los verdugos, que lo mandó a asesinar o yo no sé qué pasó en esa situación. Por eso, mis amados, en esta mañana, por el Espíritu de Dios, yo estoy aquí para advertirte que tenemos un enemigo. Todos los que nos comprometemos con Jesús tenemos un enemigo. Los que nos hemos comprometido con Jesús tenemos un enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Satanás, el diablo, es el enemigo de nuestras almas. Ahora, porque es muy triste que nosotros como cristianos tengamos enemigos que nos acechan y no sepamos que esos enemigos están fraguando cosas contra nosotros. Ahora, mis amados, estos enemigos, que la palabra de Dios que dice que son seres sin cuerpo, como les decía el domingo pasado, son seres que ni tienen cuerpo ni tienen corazón. Son espíritus inmundos, ¿cierto? Enviados por Satanás para matar, hurtar y destruir, ¿cierto? A los herederos de la salvación. Ahora, mis amados, este conflicto, el conflicto entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad, el reino de Dios y de su amado Jesucristo, el reino de Satanás y el anticristo, este conflicto no se discierne con los sentidos naturales. No se puede ver a simple vista con los sentidos naturales. Eso no lo podemos encontrar en Google. No, eso no se encuentra allí. Eso no podemos entenderlo allá, mis amados. Eso lo podemos entender por las Escrituras, por la palabra de Dios. Diga conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo por la palabra de Dios que nos alumbra podemos entender este conflicto. Ahora, mis amados, por eso estamos tratando con dos reinos que se oponen entre sí. Y tú y yo estamos en medio de ese conflicto. Tú y yo estamos en medio de esa guerra, quiera o no queramos. Estamos ahí. Y por eso tenemos que entender que necesitamos estar agarrados de la mano del Señor. En estos días, pensando en esto, el Espíritu me recordaba una situación que pasó en el conflicto que ha vivido Colombia por muchos tiempos. Habían dos grupos peleándose un territorio, ¿cierto? El grupo de derecha y el grupo de izquierda. Y entonces empezaron a bombardearse. ¿Y sabe qué hizo la gente? Corrió a la iglesia, pero allá a la iglesia le cayó una bomba y mató como 85 o 100 personas. ¿Lo recuerdan? Tremendo. Es decir, la persona creyó que corriendo a la iglesia, allí iba a estar bien, iban a estar seguros. De la misma manera pasa en este tiempo. Cuando la persona cree que por ser religioso ya está en el reino de Dios. Y recuerden, mis amados, que el reino de Dios solo lo ganamos por conocer a Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón como mi único y suficiente Salvador, como nuestro Salvador. No hay otra manera. No creas que solamente viniendo a escamparte a la iglesia de los problemas de la vida te vas a librar. Necesitas entregar tu vida a Cristo. Necesitas decidirte por Cristo. Necesitas tomar la decisión de caminar con Cristo. Por eso, mis amados, es una guerra que nosotros no podemos subestimar al enemigo. No podemos andar tibios. ¿Qué es algo tibio? Que ni es frío ni es caliente. Pero ¿sabe qué dice Dios?
Ojalá fueses frío. Ojalá fueses caliente. Pero cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso, mis amados, en una guerra tenemos que estar bien seguros de qué parte estamos. Ahora, el reino de maldad tiene un cerebro. Alguien que maquina. Dice la palabra, no quiero que ignoréis las maquinaciones de Satanás. Jesús lo llamó a este cerebro, a este ser malvado, lo llamó príncipe de este mundo. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios lo llama príncipe de este mundo o príncipe de la potestad del aire y no le dice rey? ¿Saben por qué? Porque en el universo solo hay un rey, el rey de reyes y señor de señores, y no hay otro más. Por eso la palabra de Dios lo llama ahí príncipe de este mundo o príncipe de la potestad del aire. Mis amados, ahora, el domingo pasado contestábamos algunas preguntas como esta. ¿Creó Dios al diablo? Y si Dios no lo creó, entonces, ¿de dónde se originó el diablo? Y veíamos que Dios creó un ser perfecto. Dice que era el mayor en sabiduría y el mayor en hermosura. Y lo puso como administrador del cielo. Pero esa tarea lo llenó de orgullo, lo llenó de altivez, lo llenó de arrogancia. E hizo que no solamente quisiera el trabajo, sino también apoderarse de la alabanza y de la adoración que los seres creados daban a Dios. Y por eso dice, por las muchas multitud de tus contrataciones, dice que Dios lo arrojó allí del trono de Dios. Ahora, mis amados, Dios no creó al diablo. Dios creó un ser perfecto, pero hay algo que hizo que este ser perfecto se desviara, y es el orgullo. Ahora, mis amados, ¿por qué había orgullo en ese tiempo? Porque Dios a los seres que creó, incluyendo a los ángeles, incluyendo a ti y a mí, nos dio libre albedrío. Tú y yo podemos escoger qué camino queremos coger. Mi amado, tú hoy decidiste venir a la casa del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque tú sabes que en la casa de Dios está la presencia de Dios y no hay otro camino sino Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, eso no quiere decir que de pronto te hayan salido proposiciones tentadoras. Algo bueno para no venir. Algo bueno para el alma, para el cuerpo, para no venir. Pero ¿sabe qué? Dios nos trae y nos trae con lazos de amor por convencimiento. Nos convence. Como dice la palabra, me sedujiste y más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ahora, ¿qué corrompió al diablo? Corrompió el orgullo. El orgullo lo corrompió. Y luego ese orgullo lo llevó a la rebelión. Dice la palabra que el orgullo genera peleas. El orgullo genera contienda, la soberbia genera contiendas y la soberbia no es nada más que orgullo y la contienda simplemente es rebelión. Nadie quiere someterse a otro, como dice la canción, o me lo lleva él o me lo llevo yo. Esa es la idea del orgullo, es la mentalidad del orgullo. Por eso el orgullo destruye, el orgullo rompe matrimonios, rompe alianzas, rompe familias, rompe empresas. Porque nadie quiere ceder, porque luego el orgullo lo lleva a la rebelión. Es bien impactante. ¿Qué nos hace humildes? ¿Qué nos hace humildes? Y aquí hay una revelación para los inteligentes, para los entendidos en los tiempos. El capítulo para mañana de la lectura que estamos llevando está hablando de los reyes. Dice, cuando ustedes entren a la tierra prometida y de pronto se les antoje tener un rey, pues ese rey debe ser israelita. Pero además ese rey debe tener la palabra de Dios, la ley de Dios, y la debe leer todos los días para que su corazón no se llene de soberbia y se crea superior a los demás. Entonces aquí hay una revelación poderosa. El leer, el estudiar, el meditar en la palabra de Dios nos hace humildes, nos hace entendidos, nos hace sabios, y eso es poderoso.
Por eso amamos la palabra de Dios, porque Dios ama al humilde y mira de lejos al altivo. Por eso leemos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios. Cada día que amanece hay una esperanza en nuestro corazón por saber lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque leer, estudiar, meditar la palabra de Dios nos hace humildes, nos hace entendidos. Dice, para que no se crea más que los demás. ¿Y sabe por qué? Esto es bien importante. Porque en Dios todos somos reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. Somos semejantes, estamos en el mismo camino, somos del cuerpo de Cristo. Por eso no nos debemos llenar de orgullo y de soberbia ante las demás personas. Entonces, bien impactante esto. Mi amado, si tú quieres un motivo más para leer la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, es que no tengo tiempo, es que no me gusta, es que no me agrada, es que no la entiendo. Mire, aquí hay un motivo más. La palabra de Dios te hace humilde. La palabra de Dios te hace humilde. ¿Y qué es lo importante de ser humilde? Que Dios le agrada los humildes. Él hace parches con los humildes. Él le gustan los humildes. Y eso hace la palabra de Dios, que somete el orgullo, somete la altivez y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, mis amados, la esencia del pecado de Luzbel fue el orgullo. El orgullo engendró rebelión, ¿cierto? Y la rebelión engendra una cantidad de pecados ahí, murmuración, ¿cierto? Una cantidad de cosas, habladuría, chisme, la rebelión. Pero mis amados, hoy continuamos. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué Dios permite que el diablo siga engañando a la gente? ¿Por qué, si Él es todopoderoso, no lo acaba de una vez por todas? No lo saca del camino de una vez por todas. ¿Por qué no acaba Dios de una vez por todas con el diablo? Si hace tanto daño a la gente, si ha matado a muchas personas. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice en Ezequiel 28:16. Está hablando ahí de Luzbel. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus negocios, de tu trabajo allí en el trono del cielo, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Mi amado, lo primero que hace Dios con el diablo es echarlo de la posición de autoridad que tenía en el cielo. Por eso Jesucristo dijo, cuando los discípulos llegaron contentos, felices, mire Jesús, los demonios se nos sujetan. Y Jesús dijo, yo veía caer a Satanás como un rayo, cayó como el Pepe Guama, fue echado allí del trono de Dios. Mis amados, Dios echó a Satanás del cielo. Y ahora, ¿dónde está Satanás? Dice la palabra ahí que Satanás ahora es el príncipe de la potestad del aire. Dice en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, ¿dónde habita Satanás? ¿Dónde está con sus demonios ahora? ¿Dónde está su cuartel general? En los aires, en el segundo cielo. Ahí es donde habita Satanás. Recuerda, hay 3 cielos. El primer cielo, ¿cierto? Es el cielo que vemos de día. El segundo cielo es el cielo que vemos de noche, las estrellas, y allí es donde habita Satanás. Y el tercer cielo es el trono de Dios. El primer cielo lo vemos de día, el segundo lo vemos de noche y el tercero lo vemos por la fe. Es el tercer cielo. Por eso nuestra casa se llama tercer cielo, porque es el trono de Dios. Y en el nombre de Jesucristo declaramos que aquí habita la presencia de Dios y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Ahora, ¿por qué Dios no lo acaba de una vez por todas? ¿Por qué no lo acaba de una vez por todas? En la guerra del 67, cuando se unieron una cantidad de países para atacar a Israel, y luego viene Israel y lo vence, y luego la guerra del 73.
Entonces venció a todas esas gente, esos países que se unieron. Y un general le dice a otro, pues mire, destruyamos la mezquita. Recuerde que la mezquita musulmana está donde fue el palacio de Salomón, el templo. Ahí está la mezquita. Y le dice el general, no, eso no nos toca a nosotros. Dios es sabio, Dios es poderoso. Porque uno en la mente humana cree que así se acaban los problemas. Le envío los Sukhoi, le envío una bomba, se acaban todos y se acabó todo. Recuerde que la esencia y la maldad está en el corazón del hombre y es el pecado. Y eso no se acaba con métodos naturales. Por eso Dios no va a destruir al diablo directamente. Mis amados, Dios va a destruir al diablo por el poder que Él pone en sus hijos. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Digan amén. Mi amado, pues Dios te ha dado a ti y a mí de destruir al diablo. Dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y el poder de su testimonio. No es que lo vamos a vencer, sino que ya lo vencimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Por eso el diablo nos odia, nos ve como usurpadores, nos ve como reino de sacerdotes de Dios. Por eso el diablo quiere acabar con nosotros. Ahora, Dios en su gran sabiduría dio a su Hijo Jesucristo el poder para vencer el diablo por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios no destruye a Satanás, sino que pone a su propio Hijo en la cruz para vencer a Satanás. Miren, en su gran sabiduría lo que Dios hace. Y eso lo podemos entender allí en Hebreos 2:14. Miren lo que dice Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y las mujeres. Esa fue la manera como Dios se ideó, la manera de vencer a Satanás, y es a través de su creación, a través de los hombres. Dice la palabra que nos hizo a imagen y semejanza de Él, y nos dio esa gracia y esa autoridad para vencer a Satanás. Dice la palabra, he aquí yo pongo delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra el pueblo de Dios. Esa es la bendición y esa es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora, la palabra destruir en el idioma griego no significa exterminar, no significa mandarle una bomba y allá acabar con todo, como de pronto en nuestra humanidad podemos pensar. Ahora, sino que significa inutilizar, neutralizar, someter. Ahora, por medio de la muerte de Cristo, el diablo ha quedado inutilizado, y el diablo no quiere que los cristianos sepamos eso. Por medio de la muerte de Jesucristo, el diablo quedó inutilizado. Jesucristo le dio a Satanás una derrota total, irrevocable, permanente y eterna. Y ahora el estatus de Satanás es destronado, destruido y desterrado. El problema es que nosotros los cristianos no lo sabemos, y si lo hemos escuchado no lo entendemos. Por eso el diablo nos la monta. Por eso esos seres espirituales sin cuerpo están detrás de nuestros hijos, nuestra familia, para destruirnos, porque no entendemos que ya Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora, Satanás ha sido despojado de su autoridad y echado del cielo. La única forma como puede trabajar es por medio del engaño. Ahora yo le pregunto, ¿se puede engañar a una persona que conoce? Es muy difícil, aunque el hombre le pasa eso. Dice ahí en Proverbios que si se hace una trampa para una ave y el ave está mirando, no cae. Pero los hombres
ven a hacer la trampa, hacen la trampa y caen en la trampa. Ven como se hacen los ídolos. Los ayudan a hacer, los pintan y luego se arrodillan ante los ídolos. Ese es el problema del hombre. Ahora, la única manera como Satanás puede trabajar en las personas es por medio del engaño. Ahora, y también por la mentira, el control y el temor. Cualquier área que tú seas ignorante, ahí el enemigo va a edificar una fortaleza en tu mente. Cualquier área que tú seas ignorante, el enemigo va a edificar una fortaleza en tu mente. Y si tú no eres sabio, si tú no eres prudente, el enemigo te va a hacer caer. El enemigo te va a hacer tropezar. Y hay una de las situaciones que ahorita los ladrones utilizan para robar es a través del teléfono. Y generalmente llaman a las casas a los incautos. Y le dicen algo y le empiezan a hablar rápidamente para que la persona no piense. Para que diga, un momento, espérame a ver cómo es que está pasando. Si no le dicen, por ejemplo, mire, su hijo acaba de atropellar a otra persona y necesitamos 5 millones, mándelo rápido. La persona dice, un momentico, yo no tengo hijos. Porque algunos no teniendo hijos mandan la plata. Porque empieza a bombardearlos tan rápidamente que no les da tiempo de pensar. Y caen en las trampas del enemigo. Por eso, tenga mucho cuidado ahí. Cuando te lleguen esas llamadas ahí, raras, extrañas, que te mueven las emociones, que te llaman llorando, que te llaman diciendo, mamá, papá, aquí estoy encarcelado, me tienen encañonado. Hay que confirmar. Porque el Satanás utiliza el engaño y la mentira para trabajar en los corazones de las personas. Ahora, mis amados, por medio del engaño Satanás oprime a la gente, la ciega, divide las familias, divide las iglesias, divide las empresas, divide la nación, destruye, coloca depresión en la gente, obstruye para luego poseer. Recuerda que Satanás, la manera de operar en una vida, primero dice, lo influencia, luego lo oprime, lo controla y luego lo posee. Y todo inicia con un pensamiento. Todo inicia con un pensamiento, un dardo a la mente. Él escoge a los que no saben la verdad o a aquellos que conociéndola la rechazan para que lleven a cabo su sucio trabajo. Satanás también trabaja a través de los incautos, de los ignorantes o de aquellos que rechazan la verdad. Ahora, ¿cómo opera el reino de Dios? ¿Cómo opera el reino de nuestro amado Jesucristo? Pues a través del conocimiento, del convencimiento y de la persuasión. Dice la palabra, estando convencido de esto, del que comenzó la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Estando convencido de esto, Él nos convence. Dice la palabra, que cualquiera que andare por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará cuando se decide seguir a Dios. Ahora, mis amados, Él nos persuade, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. A través del conocimiento y la revelación de las Escrituras, Dios nos convence, Dios nos atrae, Dios nos muestra la luz. ¿Por qué? Donde hay luz, ahí está el reino de Dios. Donde hay oscuridad y tinieblas, ahí está el reino de Satanás. Por eso, mis amados, viva en luz, crea en luz, alúmbrate con la palabra de Dios, ama la palabra de Dios ahí, en el nombre de Jesucristo. Porque recuerda, la palabra de Dios te hace humilde
y Dios mira con agrado al humilde. Pero el soberbio no necesita la Biblia, no necesita nada. Como está, está bien. Y por eso el enemigo lo ataca y muchas veces lo hace caer y en algunos casos hasta lo destruye. Ahora, Dios permite que el diablo continúe para lograr su plan final. Él continúe aquí mirando cómo ataca, cómo destruye, cómo mata. Recuerda que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando al descuidado, buscando al que esté por ahí mirando hacia el cielo diciendo, qué bien me ha ido. ¿Cómo estoy de bien? ¿Cómo estoy de saludable? Mire, el virus pasó y yo aquí todavía sigo campante. A esos descuidados, a esos que creen que es porque son muy listos o porque son muy inteligentes, son los que el diablo anda mirando cómo los destruye, cómo los acaba. Ahora, mis amados, Dios continúa con el plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Redimirnos, darnos poder y vida y victoria mayor que la que el diablo llegó a conocer. Escúchalo bien. Jesucristo nos libera de la culpa, nos libera de la deuda que tenemos. Él nos redime y nos da mayor gloria que tuvo Luzbel, el ángel caído. ¿Por qué? Porque Luzbel simplemente era un administrador. Pero a ti y a mí Dios nos hace herederos y coherederos con Cristo Jesús. Vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Es decir, compartimos por igual con Jesucristo. Esa es una visión, una bendición. Ahora, Dios nos ama tanto que permite que el diablo continúe y envió a Jesús para que muriera en la cruz para pagar nuestros pecados. Pero para crear una raza de gente redimida que gobierne y reine con Él para siempre en el nombre poderoso del Señor Jesús. Ese es el plan de Dios. Por eso el enemigo, Satanás, continúa aquí. Porque Dios le dio poder a la iglesia, a ti y a mí, para vencer a Satanás. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa maligna y nada os dañará. Cuando habla de serpientes y escorpiones está hablando de demonios, de potestades. Y tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús para vencer al diablo y para vencer a Satanás. Ahora, ¿cuál será el final de Satanás? Ya sabemos el comienzo. Ya sabemos por qué se corrompió. Ya sabemos las diabluras que está haciendo ahora para ganar adeptos y llevarse una cantidad de almas con él. Ahora, ¿cuál será el final? Ezequiel 28:19 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejará de ser. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso que se maravillarán? La gente se asombrará. Oiga, ¿este era el que engañaba? ¿Este era el que ofrecía casa, carro y beca y libertad? Este era, miren que terminó. Mire cómo está. Es un pobre diablo. Ahora, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, la gente, los pueblos, las naciones, los gobernantes se sorprenderán al verlo. Vendrá el día en que el diablo no atemorizará más a la gente, no la aterrorizará más. Vendrá el día cuando su poder falso, su autoridad y su belleza distorsionada les será quitada, será encadenado y ridiculizado. Ahora, mira cómo dice Isaías 14, 15 y 16. Dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reyes? ¿Es este que se envalentonaba?
¿Es este que ganó muchos adeptos? ¿Es este que la gente corría tras él? Ahora, Satanás aún no está en el infierno, pero llegará a estar en ese lugar preparado para él y para sus ángeles. Llegará el día que esté allá. Ahora, una de las mentiras con que el diablo engaña es hacer creer a la gente que no existe infierno. ¿No ha escuchado? No, infierno no hay. Eso es una mentira. Más infierno que el que estoy viviendo, dicen algunos. El infierno está aquí en la tierra. Y con una cantidad de cosas porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. La Biblia nos menciona el infierno más que cualquier otra cosa. Y lo impactante es que no lo menciona ni Pedro, ni Pablo, ni algún profeta, sino el mismo Jesucristo, el juez del universo que un día juzgará a los vivos y a los muertos y juzgará a Satanás. Él lo menciona. Miren lo que dice allí en los evangelios. Dice en Mateo: quedará expuesto al infierno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los echarán al horno de fuego, echados en el infierno de fuego. Échenle en las tinieblas de afuera. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Al infierno de fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira, todas estas menciones que encontramos en los evangelios del infierno las hace Jesucristo, el creador del universo. Dice la palabra que todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron hechas por Él y para Él. Él lo conoce todo. Ahora, mis amados, el infierno y la recompensa eterna es una realidad en la palabra de Dios. Hay un infierno y una condenación para aquellos que son rebeldes a la palabra de Dios, pero hay una recompensa y un cielo para aquellos que creen a la palabra de Dios y son obedientes a los mandamientos de Dios. Ahora, estas palabras las mencionó el mismo Jesucristo, el que un día va a juzgar a Satanás. Y ahora la pregunta: ¿cómo es el infierno? Mis amados, es otro de los engaños del diablo. Mateo 13:42 nos dice que es un horno de fuego. Apocalipsis 2:20-10 dice que es un lago que arde con fuego y azufre. Y Mateo 13 dice que es el lugar del lloro y del crujir de dientes. ¿Qué tipifica o qué expresa o qué nos deja ver la expresión lugar de lloro y de crujir de dientes? ¿Cuándo es cuando una persona cruje los dientes? Cuando está espantada, cuando está aterrorizada, cuando está tan ofendida que hace que las quijadas se muevan, pero no puede hacer nada. Ese es el infierno. ¿Te imaginas llorando día y noche, crujiendo los dientes? ¿Y sabe por qué es tormento? Porque un día escuchó de Dios y no lo quiso aceptar. Un día escuchó de Jesucristo y no lo quiso seguir. Por eso esas gentes tendrán más allí tormento en el infierno. Estarán allí llorando y estarán crujiendo sus dientes. Allí en este eterno tormento. Ahora, ¿dónde se encuentra el infierno? ¿Dónde se encuentra el infierno? Es bien impactante que todas esas preguntas las contesta la palabra de Dios. Y a veces nosotros la desconocemos porque no estudiamos la palabra del Señor. Mire lo que dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí, mis amados, el apóstol Mateo o el discípulo Mateo nos muestra lo que está hablando Jesús. Y cuando le preguntan ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá?
de que tú eres el Hijo de Dios. Y él dice, como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre por 3 días y noche. ¿Dónde? Diga conmigo, en el corazón de la tierra. Mis amados, Pedro, 1 de Pedro 3:19, nos dice qué hizo Jesús cuando estuvo en el sepulcro, aparentemente muerto su cuerpo, pero su espíritu viviendo. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice que él bajó a las profundidades de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados, aquellos que estaban allí en el Abadón. No estaban propiamente en el infierno, pero estaban cerquita. Y viene Jesús y les predica, y luego asciende, y luego resucita, y vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis amados, Dios nos muestra por su palabra que su Hijo Jesucristo el Señor estuvo en el centro de la tierra. ¿Qué hay en el centro de la tierra, mis amados? Magma. ¿Qué es el magma? Son metales y todas las cosas, elementos químicos que están fundidos. ¿Por qué están fundidos? Por el calor. Por el calor. ¿Se imagina el calor del infierno? Ahora, mis amados, la gente verá la insensatez y la estupidez de seguir al diablo. Existe el reino de maldad y el reino de Dios. Asegúrate hoy de que tú estás en el reino de Dios, porque donde el diablo va a acabar allí en el infierno es en ese lago que arde día y noche, en ese lago de azufre. Allí también pararán sus seguidores. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde van los seguidores del diablo? Pues ¿para dónde va el diablo? ¿Y para dónde va el diablo? Para el infierno. Y allí terminarán sus seguidores. Por lo tanto, no tiene sentido seguir a un diablo mentiroso. Esto es la razón por la cual Jesucristo, cuando nos enseñó a orar en la oración modelo, cuando termina dice, y líbranos del maligno. Líbranos del mal. El original es líbranos del maligno, líbranos de Satanás, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, nuestro Padre Celestial está en control. El pecado no puede ganar, ni la fe puede fracasar. Los planes de Dios siguen adelante. No importa lo que tú veas, no importa lo que el diablo quiera presentar, Jesucristo siempre ganará. Él ya ganó y terminará triunfante en el final del tiempo. Ahora, por eso paga seguir a Jesucristo. Y debes cada día pedir perdón a Dios por tus pecados y entender que cada día necesitas ponerte a cuentas con Dios. Cada día decía, Señor, aquí está mi vida, tú conoces mi vida. Tú conoces las faltas que he cometido, las que sé y las que no sé. Te pido perdón. Señor, muéstrame en qué te he fallado, porque yo no me quiero quedar de tu venida. Yo pertenezco al reino de Dios. Ahora, mira lo que dice Mateo 12:30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay término medio. Que no hay neutro. Si tú no perteneces al reino de Dios, perteneces al reino de las tinieblas. Si tú no perteneces al reino del amado Hijo Jesucristo, estás en el otro reino, porque no hay término medio. O rechazas a Jesucristo o lo aceptas en tu corazón. Por eso hoy es muy importante que
que te pregunte, ¿realmente eres salvo? Tú necesitas saber que te has arrepentido y que has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Por eso, en esta mañana, le imploro, le suplico que haga esta oración con fe. Colóquese de pie ahí, mi amado. Colóquese de pie. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y tu palabra me dice que si la escucho, soy humilde para reconocer que necesito salvación, que necesito de ti, que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. Por eso abro mi corazón para ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido que tú perdones mis pecados, que me laves en tu preciosa sangre y que me limpies de toda mi maldad. Diga, hoy renuncio al diablo, al mundo, a la carne y a toda alianza hecha con las tinieblas, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a morar a mi corazón. Desde hoy en adelante soy un hijo tuyo. Desde hoy en adelante, si tú vienes hoy por mí, partiré a la eternidad contigo. Y te doy muchas gracias por tu amor y por redimirme y por hacerme tu hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.